Muchachos. Entonces, necesito que hagan los grupos. Primero que nada, necesito que me manden a la brevedad los grupos para hacer los seminarios. A mí me quedan 2 clases y empezamos con los seminarios. Necesito grupos de A3 y una vez que tenga los grupos armados y conformados, les puedo enviar los temas. Los primeros grupos van a estar presentando en 3 semanas más o 2 semanas más, algo así. Creo que hay una semana que está contemplada para repaso en el programa, pero esa la vamos a dejar libre, ¿vale? Para que puedan trabajar en el seminario, porque hemos venido haciendo repaso 2 semanas, ahora va a ser la tercera, y esa semana ocupenla para eso. Pero necesito los grupos de seminario, ¿vale? Teniendo eso, yo les puedo dar las fechas, los temas, y podemos ir ordenando eso, ¿ok? Eso es lo primero. Lo otro que hoy vamos a ver, embriología, vamos a partir con embriología, son 2 sesiones. Pongan mucha atención porque todo esto es totalmente diferente a lo que hemos venido viendo en las otras sesiones. Es un mundo totalmente diferente, tiene notaciones totalmente diferentes. Y de nuevo le hago la salvedad en la guía, que es un muy buen material. De hecho, muchas de las imágenes las saqué de ahí, mucho contenido lo saqué de ahí, pero está filtrado, ¿ok? Porque hay mucho de humano ahí. Y eso a nosotros no nos sirve. Entonces, cuando se pone a hablar de cosas humanas, no me interesa mucho. Por ejemplo, habla de días, de tiempos, y eso yo no lo considero. No hablo mucho de días o tiempos porque hablamos de tantas especies diferentes que les puedo dar algunos ejemplos de días dependiendo del tipo de especie, por ejemplo, las gestaciones, la duración, cosas de ese tipo, ¿sí? Así que tomen la guía con pinza. Les sugiero que principalmente me escuchen porque esto es embriología veterinaria y la guía no están preparadas de esa forma, ¿sí? Obviamente muchas cosas concuerdan, pero otras cosas no. Lo que no concuerda, la fuente principal de información es lo que está en la diapositiva y lo que les voy a hablar. ¿Ok? Esto es válido para esta clase y especialmente para la que sigue. Lo otro, la próxima semana les voy a subir la clase grabada. Tampoco vamos a tener la clase. ¿Y eso para qué? Para permitirle a ustedes que puedan avanzar en su seminario. Les estoy dando 2 semanas más que no tenían. ¿Ok? Así que todo está pensado para que este seminario, que corresponde a su cuarta nota de cátedra, puedan tener la mejor nota posible y eso los beneficie en buena parte. Mm, ¿Mm? Vale, profe. Sobre los prácticos, si no me falla, es la próxima semana o esta, la otra, es la otra, ¿sí? Pero está Mm, indicado en la La otra, planificación, la otra, sí, y ahí viene la prueba, sí. ¿vale? Ya dijimos lo que entra en la prueba, lo digo de nuevo, ¿cierto? Entra sangre, hueso, músculo y nervioso, ¿vale? Sangre, hueso, músculo y nervioso. La tercera prueba va a ser reproductiva, embriología 1 y 2. Nada más. ¿Ok? Y eso será la próxima semana. Ah, y una cosa. Les puse imágenes, ¿vale? Voy a hacer 3 preguntas por imagen. Son 2 imágenes. Y lo que podemos hacer ahí también para aliviarles la carga un poco a ustedes es que esas imágenes, aparte de los puntos en la prueba, sea considerado como nota de control. ¿Sí? Que es de la misma materia que estamos viendo y son exactamente reconocer estructura lo que hemos venido haciendo. Les sugiero que hagamos eso porque si ven la planificación, hay algunos días que dice prácticos, seminario, control 1 y control 2. Así que tratemos de avanzar si podemos, porque si no, van a quedar con demasiado contenido. ¿Cómo se organizan los grupos de los seminarios? Grupos de A3. Eso. Yo les doy el tema y la fecha a presentar, pero no tengo los grupos a quien dárselo, así que denme los grupos, por afinidad. ¿Ok? Si sobran dos, por ejemplo, a última hora y no tienen grupo, bueno, aceptamos un grupo de A2. ¿Vale? Si alguien queda solo, único, hacemos algún arreglo, 2 grupos de A2 y así. Se ordena, ¿vale? Pero mándenme ese material a la brevedad para que podamos trabajar. ¿Dudas administrativas, babies? ¿Tienen? Ok.
Entonces partamos con la clase ahora, no es muy larga, después vamos a ver un poquitito de repasar nervioso, la parte práctica, reconocimiento de estructura, y con eso estamos. Como les digo, la próxima semana les voy a subir la clase en video, ya está grabada, ¿sí? Así que no vamos a tener esta sesión online. Hasta aquí llegamos con los repasos, ¿ok? Listo, profe. Bueno, Veamos entonces embriología uno. Siento que es toda una nueva serie de conceptos y estructuras que vamos a ver. Así que tomen atención para que no se pierdan mientras les voy entregando los contenidos. Los conceptos, no estoy seguro de haber subido este PPT, así que síganme. Lo voy a subir, pero síganme. Conceptos. Entonces, el primer concepto que deben conocer es que vamos a hablar de embriología. Embriología es la ciencia que estudia el desarrollo de la especie, ¿cierto? Desde la fecundación, más o menos hasta la formación de un feto. ¿Mm? También hay algunos que lo catalogan hasta el momento del parto. Es variable la definición, pero estudia principalmente, ¿cierto?, el desarrollo de la especie, el desarrollo embrionario ontogénico de la especie. ¿Mm? El primer concepto embriológico que vamos a hablar es la formación de un cigoto. Un cigoto corresponde a la célula que resulta de la unión de los gametos, ¿no? Del óvulo y de los espermios, del espermio. Trae el proceso de fecundación que, como habíamos hablado en la sesión anterior, se da a nivel de la ampolla de la tuba uterina u oviducto. Es el primer estadio de vida y a partir de él se forma el embrión posterior a una serie de divisiones que van a dar origen a diferentes grupos celulares, diferentes capas del desarrollo celular. Por ahí me han escuchado hablar de tejido ectodérmico, tejido mesodérmico y tejido endodérmico. Esas estructuras vienen desde el desarrollo embrionario. Ujú. A partir de un cigoto que se empieza a dividir, 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 y de ahí empieza a darle origen a todas las células que finalmente van a formar el organismo en cuestión. Nosotros vamos a estar hablando de mamíferos, pero también hablamos de aves, y en algunas partes vamos a hablar de el modelo de los erizos de mar. Tiene sentido que lo hagamos así, por algo lo hablamos, ¿vale? Les voy a hacer la salvedad en cada caso. Un embrión, por su parte, es un estadio más avanzado del desarrollo embrionario, que abarca desde el día uno, ¿sí? Donde aún se denomina cigoto hasta más o menos en humano la octava semana de gestación. El tiempo, como les digo, es variable porque trabajamos con muchas especies y tienen distintos tiempos de gestación. Por lo tanto, el desarrollo o los tiempos en que se producen los diferentes cambios asociados al desarrollo varían, ¿cierto? En los pollos es mucho más temprano que en un perro y claramente mucho más temprano que en una vaca y más temprano que en un equino, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el pollo, por ejemplo, dentro de los huevos está 21 días más o menos. Desde la fecundación hasta que eclosiona el pollo, 21 días. Sí, una perra, 54, 56 días más o menos. Una gata, 60 días, variable. Una vaca, 9 meses. Una yegua, 11 meses. Un elefante de un año. Y así. Un burro, un año. Entonces el desarrollo embrionario tiene tiempos diferentes según el tiempo de gestación necesario para la especie. En humano, hasta la octava semana de gestación más o menos, se le denomina embrión. Durante ese periodo, el embrión va replicando sus células, desarrollando nuevos tejidos, generando el proceso de organogénesis, ¿verdad? Y va aumentando su tamaño, multiplicando células y sufre fuertes cambios celulares. Hay células que se empiezan a diferenciar en diferentes capas que van a dar origen finalmente a los diversos órganos. Ujú. Eso denomina gastrulación, lo vamos a estar viendo también. Ese proceso donde empiezan a aparecer nuevos tejidos de los embrionarios, ¿cierto? Que le dan origen a los nuevos órganos, eso se llama gastrulación.
El embrión, también de un punto de vista morfológico, es un signo que denota un ancestro común o una ontogenia común a todas las especies. Cuando uno mira un embrión de pollo, un embrión de pez, un embrión de humano, un embrión de equino, de cualquier cosa, los embriones son todos iguales. Entonces, en esta etapa, más grande y más chico, pero son todos iguales. En esta etapa embrionaria, yo no puedo reconocer la especie que estoy mirando. Eso también es fundamental. Cuando ya puedo reconocer la especie, por eso les digo que es independiente del tiempo, cuando yo miro al concepto y reconozco la especie, ya lo puedo denominar feto. Y en lo humano, desde que la gestación llega a la semana 8 más o menos, se empieza a denominar feto. Ya lo puedo reconocer como humano. ¿Mm? Ahí termina obviamente la etapa embrionaria y comienza la etapa fetal. Durante el primer mes de vida del feto humano, ¿cierto? La posición corporal es distinta y la cabeza ocupa un volumen mucho mayor. Y eso también pasa igual en las otras especies. Sí, normalmente se empieza a incurvar el feto para estar ahí donde tiene que estar, ¿cierto? Dentro del huevo o dentro de el útero. Se empieza a incurvar, ¿cierto? La cabeza está flectada ventralmente, también en la columna se incurva, ya adquiere una forma como de C, de letra C, invertida, ¿no? Y la cabeza es el área de mayor desarrollo, es más grande, se nota. ¿Y por qué? Es porque ahí se va a formar el tejido nervioso. ¿No? Entonces, esos son los primeros conceptos que hay que tener claro. Como vamos a hablar de fecundación, y algo habíamos hablado, ¿cierto? De esto en la clase anterior de reproductivo hembra. Bueno, nos quedó un poquito en el tintero reproductivo macho, seguramente lo vamos a dejar para algún seminario, pero les voy a dar algunas nociones de lo fundamental, que es la célula gamética del macho que corresponde al espermatozoide. ¿Sí? El espermatozoide es sintetizado, creado o generado a nivel de los túbulos espermáticos del testículo, que es el epitelio testicular, que se dispone en túbulos, estructuras cada una rodeada de un epitelio que se llama epitelio seminífero y un lumen central. Cada uno de esos túbulos seminíferos alberga células que se denominan espermatogonias, que son más inmaduras y están más hacia basal del epitelio. Cuando empiezan a madurar, esto empieza a crecer la cola básicamente y la cola queda apuntando hacia el lumen. Entonces los espermatozoides salen de allí de cola. ¿Sí? La salida del espermatozoide de ahí se llama espermiación. ¿Sí? Cuando son espermiados, salen de cola. ¿Sí? Tienen anatómicamente que este espermatozoide tiene una cabeza, que está rodeada por una membrana plasmática, y en su cabeza tiene el núcleo, que tiene gran importancia. Tienen también una estructura que se llama acrosoma, que también tiene una importancia única en la fecundación. Posteriormente tiene una estructura que se llama pieza intermedia, que es donde tienen las mitocondrias que le dan la energía al espermatozoide para moverse. Recuerden que el espermio tiene capacidad de ir nadando, ¿cierto? E ir eh, desplazándose en busca del gameto femenino. Unida a esta pieza intermedia, tiene una estructura que se llama pieza terminal y es de donde se diferencia la cola. ¿Mm? Y la cola tiene una estructura molecular similar a los cilios de los epitelios. ¿Cierto? Que tienen esta estructura del citoesqueleto que le permiten el movimiento y que requieren de mucha energía y para eso tienen esta pieza intermedia. ¿Sí? Entonces el espermio tiene un movimiento que se llama movimiento progresivo. ¿Sí? No va girando, sino que va nadando, digamos, desde más abajo hacia arriba, en busca de el óvulo.
van a ver que también tienen estructuras membranosas sobre todo que recubren el acrosoma, ¿sí? Eso se llama membrana acrosomal interna y membrana acrosomal externa. Ujú. Vamos a ver qué importancia tiene eso también. Y por debajito, ¿cierto? En el inicio de la pieza intermedia tiene una estructura que se llama centriolo, que esa estructura va a participar de la fusión de los pronúcleos masculino y femenino. Ujú. De ahí viene este mecanismo de citoesqueleto que permite la migración de los cromosomas y la fusión de los, o sea, la fusión de los núcleos y la migración de los cromosomas para generar un nuevo individuo. Es un poquito de anatomía del espermio y lo vamos a ir retomando a medida que vayamos avanzando. Y ahí me llegó un grupo, qué bueno. Creo que tenía uno antiguo que alguien me había mandado. Si me lo pueden reenviar, porfa, súbanme ese correo. Yo sé que tengo uno, aparte del que llevo ahora. Y por otra parte tenemos los ovocitos, ¿cierto? Que en realidad en este caso son, no lo podemos llamar folículo, ¿no? El ovocito es el que está adentro. Pero recuérdense que esto es ovulado con múltiples capas que lo recubren. Profe, Externamente tienen un remanente que corresponde a las células de la granulosa, que se llaman en este caso corona radiata, y que le proveen defensa, sustento además al ovocito. Entre ellas, estas células de la corona radiata tienen una matriz intercelular que las mantiene unidas. Sí, que es rica en glicosaminoglicanos, pero fundamentalmente en ácido hialurónico, ¿vale? Intercelular. Eso tiene importancia. Luego viene esta membrana blanca, que aquí no está señalada con flechita, que corresponde a la zona pelúcida, que otro recubrimiento que protege a los ositos, que es rica en glicoproteínas. Vamos a ver la composición también cuando hablemos de la fusión de los gametos. Luego viene un espacio entre la zona pelúcida y el ovocito, que viene representado por esta estructura más azulita. ¿Sí? Eso se llama espacio perivitelino. Y es un espacio, ¿sí? Que después adquiere una función particular. Y en el interior de toda esa estructura, recién acá está el ovocito. ¿Sí? Entonces el espermio tiene que atravesar la corona radiata, tiene que atravesar la zona pelúcida, tiene que moverse por el espacio perivitelino antes de contactarse con el ovocito. No es que se contacten así nomás. ¿Sí? Entonces el ovocito tiene que, o sea, el espermio tiene que cumplir con varias funciones relacionadas al movimiento y al traspaso de todas estas estructuras para contactarse con el ovocito. Les mencionaba yo que en la clase anterior que si yo tomo espermios de un eyaculado directamente y los pongo en un ovocito, no es fecundante, ¿sí? O es pobre, o se tienen pobres resultados, ¿sí? Lo que ocurre para que los espermios sean fecundantes, se exponen en el epidídimo de los machos y también tienen un segundo proceso a nivel del oviducto, donde se van contactando con los líquidos asociados a esa área y van cambiando la conformación de su membrana, que se va haciendo más fluida, se le quitan glicoproteínas y otras cosas, se le agregan elementos, pero la membrana se hace mucho más fluida, menos rígida en el fondo. Y eso permite que finalmente ese espermio viaje libremente y pueda contactarse y generar la fecundación. A ese proceso se le llama capacitación espermática. Un espermio no capacitado no es fecundante. Por ejemplo, profe, tiene alterada la capacidad de generar este movimiento progresivo. Ujú. profe, Mejor movimiento progresivo si están capacitados, su membrana celular se vuelve más fluida y tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora. ¿Sí?
¿Por qué en una especie el tiempo es mayor que otro? ¿A qué se debe? Por ejemplo, usted habla de las gallinas o de las aves que se demoran entre 18 o 21 días, y comparado, por ejemplo, con una vaca que se demora 9 meses. ¿A qué se debe esa diferencia de tiempo? Principalmente el tamaño de la especie. Mientras las especies son más chicas, se demoran menos. Esa es una regla general, porque obviamente hay excepciones de todo tipo, pero esa es una regla general. La morfogénesis es, muchas veces va en la misma velocidad, pero claramente para generar un pollito necesitan menos células que para generar un bovino recién nacido, digamos. Entonces tiene que ver con eso principalmente. Aparte de lo que viene determinado por la genética, ¿cierto? Los tiempos en que las células responden, todo eso viene codificado por genes relacionados con el desarrollo embrionario. ¿Mm? Pero son las dos cosas, genética y lo otro, el tiempo que te va a llevar finalmente generar una morfogénesis completa en especies de cada vez mayor tamaño. Ujú. Ok, profe, gracias. Veamos ahora la fecundación. La fecundación tiene 4 fases fundamentales. La primera corresponde a la penetración del espermio por la corona radiata. El espermio es capaz de hacer eso, ¿sí? Posteriormente, el espermio va a atravesar la zona pelúcida, ¿sí? Luego lo que va a hacer al generar un espacio en la zona pelúcida, va a fusionar la membrana propia con la membrana del ovocito. ¿Sí? Entonces lo que va a finalmente a entrar al interior de la célula gamética femenina es un espermio pero sin membrana. Todo el contenido del espermio ingresa, pero la membrana queda fusionada afuera. ¿Sí? Y ahí es como llega libremente el material genético al interior del ovocito, porque las membranas quedan atrás, pegadas, ¿cierto?, a la membrana externa del ovocito. Ujú. En ese caso, finalmente lo que ocurre posterior a esa fusión de membranas va a ser la fusión de los núcleos. Y allí es donde comienza a reestructurarse ese material genético, a recombinarse y se inicia con una división mitótica, no meiótica, mitótica. Ujú. Veamos en detalle. La primera fase, entonces, decíamos que corresponde a que el espermio penetra la corona radiata. Pero hay algo antes. El espermio no es que llegue solito. ¿Cómo es capaz de llegar un espermio a donde tiene que llegar? Imagínense el camino que tiene que recorrer, ¿cierto? Desde la vagina, básicamente, entrar por el cérvix, viajar por el útero, llegar al oviducto y ahí encontrarse con un ovocito, digamos, o con un folículo. No se va para cualquier parte. Entonces, ¿cómo es que lo hace? Resulta que la zona pelúcida especialmente tiene, como les decía, glicoproteína en su superficie. ¿Sí? Glicoproteínas que se llaman ZP1, ZP2, ZP3 y ZP4. De zona pelúcida, ZP1, ZP2, ZP3 y ZP4. ¿Sí? El espermio tiene la capacidad de reconocer específicamente al óvulo de su especie por reconocimiento, porque presenta receptores en su membrana para la proteína ZP3. Entonces va guiado buscando ZP3, una proteína en la zona pelúcida. Por eso es que no llega a cualquier parte, no se fusiona en cualquier lado. Y eso se descubrió porque se hicieron ensayos, por ejemplo, con esta glicoproteína y se aislaron estas glicoproteínas. Estaban solitas. Entonces se puso en placas ciertos eyaculados, obviamente coespecíficos, y se puso una gradiente de ZP1, una gradiente de ZP2, y los espermios no les interesaba esa cuestión. Iban para cualquier parte y se movían y no tenían algún patrón marcado. Se movían nomás. En cambio, se utilizó una gradiente de ZP3, ¿cierto? Y ahí donde los espermios iban, donde estaba esa gradiente, si yo la ponía más a la orilla de la placa, se iban para allá.
Si la ponía en otro extremo de la placa, se van para allá. ¿Sí? Entonces así se descubrió que la ZP3 es la que tiene esta capacidad quimioatractiva y específica para los espermios. Ujú. Entonces, ya llegó, ya reconoció que hay ZP3, pero tiene que pasar primero por la corona radiata. Esta corona radiata, dijimos, ¿cierto? Que es una estructura celular, que son células remanentes de las células de la granulosa y que están unidas entre ellas con una matriz intercelular que tiene proteínas, pero principalmente una concentración elevada de ácido hialurónico. Lo que tiene el espermio tiene la capacidad de producir y liberar una enzima que se llama hialuronidasa. Entenderán ustedes que es capaz de degradar el ácido hialurónico. Entonces es capaz de destruir la matriz intercelular, de degradarla químicamente y por lo tanto va a poder pasar por entre medio de las células. Eso no se hace solito porque recuérdense además que si has visto videos como el espermio va moviéndose y hace un movimiento como que va hacia adelante y va empujando para ir penetrando. ¿Sí? Entonces la suma de ese movimiento progresivo que va empujando y penetrando y la producción de ácido de hialuronidasa, perdón, eso va a permitir que el espermio penetre la corona radiata. Luego, el espermio deberá atravesar la zona pelúcida, que como les decía son glicoproteínas, es como un gel básicamente. Ujú. La forma en que el espermio penetra es que también les mencioné que el espermio en su cabeza tiene el núcleo y tiene esta estructura llamada acrosoma. El acrosoma es una vesícula rodeada por membrana que tiene enzimas degradativas proteolíticas, ¿sí? Entonces, al contactarse con la zona pelúcida, se va a fusionar parte de la membrana plasmática del espermatozoide con la membrana acrosómica externa. Se van a formar poros en la superficie del acrosoma y va a difundir este contenido proteolítico. Ujú. A esas proteínas o una de esas enzimas proteolíticas, la más importante, se le llama acrosina. Entonces, la acrosina, al liberarse, al tener contacto con la zona pelúcida, la degrada. Entonces, nuevamente, se genera esta reacción química que se llama reacción acrosómica. Le va a permitir generar un caminito, ¿cierto? Donde podrá avanzar un pequeño túnel en la zona pelúcida. Y además, esa penetración se realiza mediante la combinación de la propulsión mecánica del movimiento, como hablábamos, más la digestión espermática. ¿Mm? Así el espermio debe entrar al espacio perivitelino, pasa bastante rápido y se contacta con la membrana plasmática del óvulo. ¿Qué decíamos que pasaba ahí? Que se fusionan las membranas del espermio con las membranas del ovocito. Y literalmente como que le sacan la cáscara al espermio. Y todo el contenido, lo interno, ¿cierto? Especialmente el material genético y el centriolo, penetran al ovocito y van a formar parte del material genético o de la maquinaria necesaria para generar la migración del material genético, la recombinación y el reinicio de la actividad mitótica. Después entonces de la fusión inicial, el contenido del espermio sin membrana, la cabeza, la pieza media e incluso parte de la cola se van a hundir y van a penetrar en el interior del ovocito. ¿Mm? Dentro del citoplasma del ovocito, el núcleo del espermio se agranda y empieza a dividirse, a generar nuevo material genético. Empieza a replicar básicamente. ¿Sí? A esa estructura, a este núcleo que proporciona el espermio se le denomina pronúcleo masculino. Y eso es lo que va a mezclarse
con el pronúcleo femenino, va a iniciarse la división, ¿cierto? Mitótica. Acuérdense que inicialmente las células gaméticas son haploides, ¿verdad? Tienen una copia de material genético, pero a esta le ingresó un pronúcleo masculino que igualmente tiene una copia de los cromosomas. Entonces ahí la célula es que ya no se vuelve haploide, sino que comienza a ser diploide, cuando ese material se mezcla y empieza a generar una nueva división. Cuando el ovocito tiene los dos pronúcleos haploides que todavía no se han mezclado, se le denomina oótida. ¿Sí? Una oótida. Entonces, el centriolo del espermio y la maquinaria del citoesqueleto del ovocito van a generar migración de este material genético, una nueva recombinación, y va a dar origen a una célula haploide, perdón, diploide. Y cuando la célula es diploide, comienza la división y por lo tanto comienza a llamarse cigoto. Esa es la fecundación. Ahora, preguntas. ¿Puede más de un espermio ingresar a un ovocito? Normalmente no, profe, pero puede, eh, puede pasar. ¿Cómo nacen los gemelos, por ejemplo? Por eso le digo, normalmente no, pero en los seres humanos por lo menos. Pero a veces pasa. Dicen que dos espermios pueden fecundar un óvulo. La verdad es que dos espermios no pueden fecundar un óvulo. Los gemelos nacen por otros motivos. Mm. Yo En entendía animales, entendido por que ejemplo, en la placenta o así. Disculpe. ¿sí? Por ejemplo, otra cosa. ¿Cómo se explica, no sé si lo hablamos esto, pero cómo se explica que una gata pueda tener un gato de hijo, un gato blanco, un gato negro, un gato naranja? ¿Es un espermio que generó eso, no? ¿Cómo es? ¿O cómo una perra tiene tantos perritos? ¿Es un puro espermio ese o no? No, puede estar preñada de varios perros. Exacto. Entonces, les digo, un espermio fecunda un óvulo, nunca más de uno. Si hay dos espermios que fecundan un óvulo y llegara a ocurrir eso, ese óvulo con apoptosis, porque va a tener tres pronúcleos. Eso no puede ser. Entonces esa célula muere, inmediatamente muere. Entonces lo que pasa, ahí está, ¿cierto? Karina dice, se expulsa más de un óvulo. Sí, pues y eso es lo que vimos en la clase anterior que pasa con las gatas, que pasa con las perras. Son poliéstricas, tienen distintas ovulaciones. Entonces, cada óvulo es fecundado por un espermio diferente. Ujú. Y en el caso de los gemelos, vamos a ver enseguida que en algunos casos, y está determinado también por genética, de hecho es mucho más común en algunos países, por ejemplo, los indios son los que más tienen embarazos gemelares y multi también, eso viene determinado genéticamente, y vienen dados por gemelos que son de un espermio. Es un espermio y en la hembra humana, ¿no? Un espermio que fertiliza un óvulo. Pero resulta que ese óvulo se divide en dos. El óvulo fecundado posteriormente se divide en dos. Y ahí me da origen a dos seres nuevos. ¿Sí? Pero es un espermio. Jamás dos espermios o más pueden fecundar a un óvulo. En ningún caso. ¿Vale? Entonces, hay mecanismos que evitan eso. Ese mecanismo de entrada de más de un espermio se llama poliespermia. Y eso no debe ocurrir. Ujú. Cada óvulo con su espermio. Entonces existen mecanismos biológicos que inhiben la potencial poliespermia. Son mecanismos, por lo tanto, que se activan cuando un espermio se contacta con un ovocito y empieza la fecundación.
se activan mecanismos que frenan la potencial llegada de otro espermio. Hay dos mecanismos de bloqueo a la poliespermía que se llaman bloqueo lento de la poliespermía y bloqueo rápido. ¿Sí? El primer mecanismo que ocurre es el bloqueo rápido de la poliespermia y es este. ¿Sí? Tienen un espermio que genera su reacción acrosómica, ¿cierto? A nivel de la zona pelúcida y va a generar cambios. Va a generar que ese espacio en la zona pelúcida permita el ingreso de calcio al interior de la célula. La célula subsecuentemente abre canales de cloro y saca cloro. Si se fijan en la imagen, el calcio es un ion positivo, tiene dos cargas positivas, mientras que si abro canales de cloro, voy sacando cargas que son negativas. Por lo tanto, mi célula se va a ir haciendo cada vez más positiva, mi potencial de membrana. ¿Sí? Y ahí hay un error, eso sí, que ahí dice menos 20 milivolts. Bueno, eso debiera ser menos 70 milivolts. ¿Vale? Un ovocito que no está fertilizado tiene un potencial de membrana de menos 70 milivolts. Igual que todo el resto de las células del organismo, menos 70 milivolts. Pero cuando se produce la penetración del espermio, al generarse ese cambio, ¿cierto? Con aumento de calcio intracelular y salida de cloro, se hace más positiva la carga y llega a más 10 milivolts. ¿Sí? Entonces, esa variación en el potencial de membrana es increíblemente rápido y ese cambio en el potencial inhibe la unión de nuevos espermios. Ese cambio de potencial de membrana de negativo a positivo es el bloqueo rápido a la poliespermia. El otro mecanismo es súper interesante y se llama reacción de zona, o también se llama bloqueo lento de la poliespermia. No es que sea tan lento, lo que pasa es que ocurre después que el otro, digamos, pero son todos mecanismos súper rápidos. Y este es bien interesante, el bloqueo lento de la poliespermia. ¿Sí? Cuando ocurre el ingreso del espermio, ¿cierto? Este ingreso de calcio del que hablamos va a activar unas estructuras que se llaman gránulos corticales, que están en la membrana del ovocito. ¿Y qué hace? Hace que esos gránulos corticales liberen su contenido que es rico en glicoproteína y carbohidratos, por ejemplo. Y aquí se ve lo que está pasando. Y se me fue el cursor. Aquí. ¿Cierto? Se ve como puntitos, puntitos, puntitos en el espacio perivitelino. Lo que hace es que se degranulan y empiezan a liberar un material que es como un gel. Escuché a un profesor que decía que es como mermelada. ¿Sí? Imagínense ponerle mermelada afuera al ovocito. ¿Quién va a entrar? No se puede. ¿Sí? Un espermio no tiene capacidad de penetrar algo así. ¿Sí? Eso se le llama reacción cortical, que se genera este gel que te levanta la zona pelúcida y que inhibe el paso por formación de una barrera mecánica. Y otra cosa súper interesante que ocurre ahí es que estos gránulos corticales tienen enzimas también digestivas y tienen un fuerte efecto a nivel de la ZP3. Entonces, cuando se degranulan estos gránulos corticales, degradan la ZP3. ¿Y qué dijimos? Que si no hay ZP3, no hay posibilidad de que un espermio pueda juntarse ahí, no lo reconoce. Entonces es imposible que se vuelvan a unir. ¿Sí? Ese es el bloqueo lento de la poliespermia con la reacción de zona. ¿Sí? Y corresponde a la liberación de estos gránulos corticales y, ¿cierto?, la degradación de la ZP3. ¿Vale? ¿Quedó más o menos clara la idea o no? Sí, profe. Sí, profe. Al final son como dos bloqueos, uno químico iónico y el otro como físico. Exacto. Vale. Claro, y ahí está el tema también de... Quería aclararles también para que no piensen que son dos espermios fecundando un óvulo, por ejemplo, el que da gemelos. Luego lo retomamos con una fotito que es súper clara. ¿Vale? Y nosotros los animales claramente tenemos gestaciones gemelares frecuentemente, así que también es importante saber.
Luego entonces viene la fase donde se fusionan los pronúcleos, ¿verdad? Que corresponde básicamente al material genético que está en el ovocito y el que ha sido introducido por el espermio. ¿Mm? Como ven ahí está describiendo la reacción de zona. Dice endurecimiento de la zona pelúcida e inactivación de los receptores espermáticos, la ZP3. ¿Sí? Entonces, desde el espermio, como ven aquí, se libera el material genético que se denomina pronúcleo masculino. Ujú. Se va a juntar, se van a aproximar, como ven, con el pronúcleo femenino, y aquí se forma, ¿cierto? Los centriolos, que son parte del espermio, van a interactuar con el citoesqueleto del ovocito y van a permitir la unión y la mezcla de ese material genético en una división mitótica a esta altura, que es la primera división del ciclo del desarrollo embrionario. Ujú. Esa es la forma en que se une el material genético y de ahí sale la mezcla, ¿no? Del pronúcleo masculino, pronúcleo femenino y la mezcla azarosa de los caracteres. Entonces uno tiene más de la madre, más del padre, algunos son iguales al viejo, otros son iguales a la vieja. Y es por eso, digamos, ¿sí? Y algunos es tan buena la mezcla que no se parecen nada, ¿eh? Sí, eso también ocurre. Y son hijos biológicos, digamos, no estamos hablando de otros casos. ¿Vale? Entonces, ya ocurrió la fecundación y estamos en el estado en que empieza la estructura cigótica a hacer mitosis, a empezar a dividirse, no tanto a crecer, crece después, ¿eh? Ojo, que el crecimiento no ocurre de inmediato, pero sí hay divisiones celulares que van a empezar a dar órganos, o sea, que van a empezar a dar finalmente una estructura, se van a reorganizar y van a generar otra estructura. Piensen que de una célula, que es la que estábamos viendo recién, la ótida, se van a dar origen a todos los tejidos del individuo, y no solo eso, sino que también tienen que dar origen a los anexos embrionarios, ¿cierto? Al corion, al amnios, a la placenta, al cordón umbilical, al alantoide. Ujú. Todo eso ocurre por múltiples divisiones celulares, migración de células de un lado para otro, diferenciaciones de un lado para otro, y mecanismos que se llaman inducción, donde un tejido interactúa con otro, y esa interacción física y molecular que le manda señales, le hace entender qué es lo que tiene que hacer. Lo hemos hablado antes, ¿cierto? Cambios inductivos. Ujú. Donde, por ejemplo, el mesénquima, tejido mesenquimático, interactúa con un tejido que se llama ectoderma y hace que se desarrolle el tejido nervioso, por ejemplo. Esa es una forma inductiva. Vamos a hablar con mayor detalle, creo que neurulación en la próxima sesión. Me están llegando más seminarios súper. Entonces veamos los estadios iniciales del desarrollo. Ahí está. Entonces, la primera división hace que se te generen estas dos estructuras. ¿Sí? Cada una de estas estructuras se llama blastómero. ¿Ok? Ahí tienen dos blastómeros. Y en algunos casos resulta que el blastómero se separa por completo. Y quedan en dos blastómeros separados. Ahí es donde se generan los gemelos. Porque cada una de estas blastómeras es totipotencial. Es decir, de cada una de estas blastómeras se pueden generar todos los tejidos para dar origen a un individuo completo. De ahí vienen los gemelos univitelinos. ¿Sí? Entonces es un espermio, pero es la división completa de dos blastómeras. Y se empiezan a dividir en forma independiente. De ahí vienen esos embarazos gemelares. ¿Mm? Entonces lo primero que ocurre es la segmentación, donde nuestra oótida pasa a ser un cigoto y empieza a dividirse. Lo primero que hace es dividirse en dos blastómeras, luego cuatro, 2 elevado a n básicamente, pero puede ser asimétrica. Sí, cuando llega más o menos a un estado, a ver, entre 18 y 32 células, ¿sí? A eso se le llama mórula. Y cuando llega a un estado de mórula, empiezan a producirse también algunos cambios que vamos a hablar enseguida.
Entonces, comenzando más o menos después de la etapa donde lleva 8 células, que es esta, empieza una fase donde las blastómeras se empiezan a condensar y compactar. Eso se llama compactación, ¿sí? Y las células empiezan a adherirse entre sí, a fusionarse, y entre ellas habrán conexones y uniones estrechas. Entonces empiezan a formarse uniones intercelulares. Fíjense, si ven en la imagen, que todas esas divisiones celulares están al mismo momento, no hay crecimiento. Entonces, durante este proceso de segmentación, donde se van generando blastómeras, hay divisiones sucesivas hasta la formación de la mórula, pero no hay crecimiento. Aquí no hay ningún tipo de crecimiento aún. Fíjense además que aún tenemos la zona pelúcida, ¿sí? Toda esta membrana externa corresponde a la zona pelúcida. Se elimina tiempo después, aún está ahí. Posteriormente, entonces, a estas divisiones, donde se va a terminar formando la mórula, como ven acá, ¿cierto? Por ejemplo, ahí tienen una mórula de 16 células, donde las células ya se están compactando, pero no hay crecimiento, fíjense. Luego viene una etapa donde hay un pequeño crecimiento, fíjense. El proceso posterior a la compactación será una reorganización celular, como ven acá, donde las células empiezan a compactarse y a formarse un anillo en el exterior y dejan un espacio donde hay una concentración de células. Si se fijan, se empieza a formar un espacio o una cavidad. Y eso es lo que representa ahí. Se forma una cavidad con líquido. Y eso pasa porque como tenemos una zona pelúcida y las células siguen dividiéndose, empieza a producirse hipoxia y muerte celular en un espacio. Y se produce esta cavidad. ¿Sí? Cuando se produce esta cavidad, a la estructura se le denomina blastocisto. Y a la cavidad en sí se le denomina blastocele. ¿Okay? Entonces esta es una fase más avanzada del desarrollo. Vamos a ver enseguida que se forman dos extremos bien diferenciados, donde tenemos grupos de células que se van a denominar macizo celular interno o masa celular interna, que este va a ser finalmente desde donde se desarrolle el feto en el largo plazo, del macizo celular interno. A este lado, ¿cierto?, del blastocito se le llama polo trofoblástico o polo animal también. Polo embrionario o polo animal. ¿Sí? Y el polo que está al otro lado se le denomina polo abembrionario. Abembrionario. Desde el polo animal o el polo embrionario es que se va a originar la placenta, y este lado es el que invade el tejido. ¿Sí? Este lado es el que está para afuera. Veamos cómo se organiza. Bien, entonces vamos a una visión directa, real, de un blastocisto. ¿Cierto? En la B, aquí se empieza a ver en la letra A que ya tienen una pequeña cavidad, las células se están claramente organizando. Aquí las células van muriendo por apoptosis y te van dejando un espacio con líquido. ¿Sí? A eso se le llama blastocele. Apuntando por la flecha blanca de la imagen, tienen esta estructura que se llama macizo celular interno, que es de donde se va a generar el embrión. Y en la C tienen una fase que se llama eclosión, que es donde se elimina finalmente la zona pelúcida. Y eso es por dos motivos fundamentales. Uno, porque ya esta división celular lleva al crecimiento del embrión. Si está limitado por una zona pelúcida no puede crecer, por lo tanto tiene que salir de ahí. Y lo otro, la zona pelúcida, si permaneciera más en el tiempo, aun cuando pudiera expandirse y permitir el crecimiento, no va a permitir que el embrión se implante en el endometrio.
esta capa va a inhibir esa posibilidad. Entonces, por eso debe ser eliminada. ¿Mm? Se forma entonces una capa más externa, y que se va a llamar trofoblasto, que cubre la superficie por encima, ¿verdad? Todas estas células adelgazadas, que cubre la superficie del macizo celular interno, también llamado embrioblasto, hace mucho sentido, y desde aquí empiezan múltiples movimientos, ¿sí? Donde las células empiezan a migrar, a diferenciarse, y van a ir dando origen a las 3 capas embrionarias para el desarrollo posterior de un individuo completo. ¿Mm? Vamos en el tiempo. Como les digo, va a variar el tiempo dependiendo de la especie, por eso no digo días. Si fuera esto en biología humana sería extremadamente sencillo. Pero nosotros vemos desde, como les decía, estamos ocupando aquí modelos de erizos de mar, estamos ocupando modelos de aves, que son los principales que se ocupan, y también estamos hablando de mamíferos. Por eso no hablo de días y tiempos. Pero voy ordenado, eso sí. Luego de la fase de blastulación, que es la que estábamos viendo anterior, donde se forma el blastocele, vienen, como les decía, movimientos que se llaman movimientos morfogenéticos, donde las células migran, se posicionan en diferente lugar, empiezan a interactuar entre ellas y van generando una u otra estructura. Cuando el desarrollo ya está más avanzado, se forma lo que se conoce como embrión o disco bilaminar. Embrión en los mamíferos y disco en las aves. Donde tienen aquí el macizo celular interno que habíamos visto, pero que aquí genera 2 cosas. Uno, se empieza a generar un espacio también, que también se llena de líquido y que se denomina cavidad amniótica. Posteriormente y naturalmente va a formar el espacio amniótico, que está dado por un anexo embrionario que se denomina amnios, que es una estructura membranosa que produce el líquido amniótico donde flotan los fetos y los embriones durante su desarrollo. Tienen que la parte más dorsal, digamos, ¿cierto?, de el macizo celular interno pasa a llamarse epiblasto, ¿cierto? O el embrioblasto se divide en dos, en epiblasto, la porción más dorsal, y en hipoblasto, la porción más ventral. Epi es arriba e hipo es abajo, ¿sí? Lo interesante es que al generarse este movimiento y esta reorganización celular, lo que se te va a generar son 2 capas. Lo que se conoce como esta capa más externa, ¿cierto? Como ectodermo embrionario, que te va a generar distintas estructuras durante el desarrollo, y el hipoblasto te va a generar lo que se conoce como endodermo embrionario. Ambas estructuras van a dar origen al feto en sí y también a estructuras anexas, como puede ser, de hecho, por ejemplo, desde el hipoblasto se generan células que van a dar origen al saco vitelino. Desde el epiblasto salen estas células que van a generar la cavidad amniótica, que se denominan amnioblastos, y así. Se diferencia también esta capa externa, que la vimos anteriormente, ¿cierto? Permanece el blastocele, y por fuera habíamos visto que tienen, si volvemos un poquito, estas células, ¿verdad? Esas células, si hablamos del polo animal o del polo embrionario, van a generar 2 estructuras. Una que se llama citotrofoblasto, que son células en constante división y que desde ellas se va a originar una estructura que va a invadir el tejido materno, que permite la implantación del feto o del embrión, y que posteriormente van a dar origen al corión y la placenta. ¿Sí? El citotrofoblasto son las células más indiferenciadas, que tienen capacidad mitótica y se van a diferenciar a esta estructura, que se llama, esta estructura azulita, que se llama sincicio trofoblasto.
El sincicio trofoblasto son células del citotrofoblasto que se unen entre sí, pierden los límites celulares y se conforman en un sincicio, un gran grupo de células o una gran célula gigante multinucleada que es la que invade el endometrio. Y capaz de generar en el tiempo a posteriori corion y placenta. ¿Sí? Entonces, aquí hay que acordarse siempre de hartas cosas. Ojo con la embriología, que es pura memoria básicamente. ¿Sí? Ojo con eso. Todo esto, o la gran parte de esto en la guía está súper bien explicado. ¿Ah? Esto no está en la guía. Ojo. Les decía yo que íbamos a hablar también de modelo erizo. Aquí tiene el erizo, o cómo es el desarrollo embriológico en los erizos. Y esto nos va a permitir comprender el desarrollo embrionario en ave y mamífero, que de hecho es súper conservado por lo demás. Entonces teníamos la fase de blastulación, donde se formaba, ¿cierto?, el blastocele. El paso posterior a eso es lo que acabábamos de ver, la formación del disco bilaminar. Lo que ocurre a nivel de los erizos es que se va a formar una estructura que se va a llamar gastrula. La lógica indica que cuando se produce este proceso de gastrulación o de formación de gastrula, la lógica indica que es el inicio del desarrollo del sistema digestivo. En erizos lo que ocurre es que se forma una cavidad, ¿cierto?, en la pared de la blástula y las células del endodermo van a empezar a plegarse e interiorizarse. ¿Y va a pasar esto? ¿Sí? Se produce una estructura que es un poro, un hoyito literalmente, que se denomina blastoporo, que finalmente va a ser el ano de esa especie, ¿sí? O la apertura anal. Y estas células que estaban acá, que se van a diferenciar a endodermo, se invaginan, se pegan al ectodermo y forman un nuevo tubo. ¿Sí? A ese tubo, a toda esta estructura rodeada por endodermo, se le denomina arquénteron o intestino primitivo. Entonces ahí es cuando se diferencian las dos capas del desarrollo embrionario de esta especie. Porque estas especies son bilaminares. No es igual que los mamíferos, que son trilaminares. ¿Ok? Entonces vamos en bilaminar. ¿Dónde viene la diferencia? Ahora sí pasamos a los mamíferos. En los mamíferos, más o menos, y si alcanzamos a tener el práctico de esto, van a ver que los embriones son exactamente iguales a esto. Esto es un embrión de poquitos días. En un embrión de pollo de más o menos, tenemos unos de 24, 25 horas, son estos. Tenemos uno que es como de 48 horas y es esto. ¿Sí? Este es un embrión y resulta que las aves, los mamíferos, como les decía, no son discos bilaminares. No son como los erizos que tienen solamente ectoderma y endoderma. Nosotros tenemos mucho tejido conectivo y especializado, ¿cierto? Tenemos hueso, músculo, cartílago. Todo eso es un estado mayor de la evolución y para formarse se requiere la aparición de un embrión denominado embrión trilaminar. Entonces ya teníamos más o menos la idea de cómo aparecen las dos primeras capas, que es ectodermo y endodermo. Pero me falta la capa de al medio, la que denominamos mesodermo. ¿Sí? ¿Cómo se forma el mesodermo? Se forma en el extremo posterior del individuo, porque acá, por ejemplo, tenemos lo que va a ser la cabeza y acá tenemos el extremo posterior. ¿Cómo sabemos? Porque se forma una estructura que se llama nodo primitivo, que es una pequeña invaginación o cavitación, y desde él se forma una línea que se llama surco primitivo. Esa estructura aparece en las porciones caudales del individuo.
Ujú. Ese surco primitivo es una invaginación de células que están en la superficie, como ven aquí, ¿cierto? Estas células rojas y que empiezan a meterse entre medio, empiezan a invaginarse y a meterse entre medio de las capas del desarrollo embrionario anterior, del ectodermo y del endodermo. Y empiezan a diferenciarse en células que tienen un aspecto estrellado, alargado. Células de conectivo mesenquimático que vimos en algún momento durante el desarrollo de la clase de conectivo. Vimos nosotros el tejido conectivo mesenquimático. ¿Sí? Entonces, de esa estructura se van a diferenciar del surco primitivo, se van a diferenciar células del mesodermo. Y en este caso, entonces, es que se forma este embrión trilaminar, que es el propio de las aves, los mamíferos, asociado a los conectivos que les mencioné anteriormente. La sangre también viene de ahí, por ejemplo. Esta fase que da origen al embrión trilaminar, por la continuidad del nombre, ¿cierto? También se denomina gastrulación. En mamíferos igualmente se denomina gastrulación. Y acá lo que están viendo también es que el ectodermo no solamente me va a originar las estructuras más externas del embrión y el tejido nervioso, sino que también me genera el amnios. Entonces las capas del desarrollo, además, me generan anexo embrionario. Y ese va a ser el motivo de la próxima clase. El endodermo, la capa más interna, o hipoblasto, me va a generar el saco vitelino. Y el saco vitelino, ¿cierto? Tiene mayor o menor desarrollo, creo que lo retomo después esto, pero también esto no está en la guía de estos veterinarios. El saco vitelino tiene mayor o menor desarrollo dependiendo de la especie. Ahora, en esta fase del desarrollo embrionario temprano, nosotros y los equinos y los bovinos y todos tienen un saco vitelino primario grande, pero en los mamíferos involuciona tempranamente. Y queda nada más que un remanente, un vestigio, que finalmente se va a fusionar con el cordón umbilical y va a desaparecer. Pero, por ejemplo, en las aves, el saco vitelino es fundamental. El saco vitelino básicamente es la yema, o es una membrana que va a contener la yema del huevo. La yema del huevo de las aves y también de los peces, ¿cierto? De los reptiles, es el anexo embrionario que le va a permitir sostenerse nutricionalmente a esos individuos, porque no tienen placenta. Entonces, todas estas especies que no son placentadas y que tienen un gran saco vitelino, se les denomina que sus huevos son huevos macrolecitos. Huevos macrolecitos que tienen un gran saco vitelino. Mientras que los mamíferos, ¿cierto? Como prácticamente no tenemos gran valor en el saco vitelino, que es un remanente nada más que desaparece, nos nutrimos por la placenta. Somos placentados. Y los individuos placentados tienen huevos pobres en saco vitelino, no tenemos yema básicamente, ¿sí? Y a eso se le denomina huevos microlecitos, ¿ok? Eso no está en la guía y eso es puramente veterinario. Entonces, decíamos que tenemos esta fase de gastrulación, fase del desarrollo embrionario, donde se generan el embrión trilaminar. Esta fase de gastrulación comienza con la formación de la línea primitiva a partir de este nodo que lo denominan también nodo de Hansen, ¿sí? Yo lo llamo nodo primitivo, y se origina esta línea que, como les digo, indica el polo caudal del individuo. La cabeza está para el otro lado. Entonces, con la aparición de esta línea primitiva, yo ya sé dónde está el polo posterior, dónde está izquierda y derecha, ¿sí? Entonces, las subdivisiones y todas las reorganizaciones a partir de este surco primitivo me van a originar el mesodermo, que es el que determina la aparición de este embrión trilaminar. Van a ver que más adelante también en el desarrollo embrionario
Especialmente el tejido mesodérmico comienza a organizarse y va a formar estructuras que están paraaxiales, es decir, que están pegaditas al centro o al eje del embrión. Tengo un monito más adelante, que esas estructuras se llaman somitos. A partir de los somitos, entonces se van a formar estructuras relacionadas con tejido conectivo. A ese mesoderma somítico se le denomina mesoderma paraxial. Eso vamos a verlo enseguida. Desde el ectodermo, está indicado que aquí con azul celeste, ¿cierto? Se forma el tejido nervioso. Al medio se va a formar el mesoderma, se van a formar los somitos, el mesoderma intermedio, el mesoderma parietal y visceral. Y abajo, en la capa más interna, se va a formar el endodermo. Cada uno de ellos, insisto, te va a dar origen a diferentes estructuras. Y aquí viene. ¿Cierto? El ectodermo, la capa más externa, ecto es externo, es cosa de pensarlo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos más externamente? La piel, los ojos. Esos son tejidos que vienen de ectoderma embrionario. La epidermis, los ojos, oído interno, pero también el tejido conectivo de la cabeza, y únicamente el tejido conectivo de la cabeza se forma del ectodermo embrionario. Todo el resto de tejidos conectivos en el organismo se forman del mesodermo. Recuérdense, mesodermo da origen al tejido mesenquimático, conectivo. Y del ectodermo se desarrolla el sistema nervioso, tanto central como periférico, es decir, cerebro, cerebelo, médula espinal, cierto tálamo, todo lo que está entre medio, y también los nervios periféricos, los ganglios nerviosos. Del mesodermo, la capa media del embrión trilaminar, da origen a músculo esquelético, a la célula hemopoyética, acuérdense que también es un tejido conectivo, al revestimiento de los vasos sanguíneos, ¿cierto? Al endotelio, a la capa muscular lisa de los vasos sanguíneos y de los órganos viscerales, el músculo liso entonces intestinal, músculo liso de la vejiga, ¿sí? A todas las capas serosas, al peritoneo, conductos y órganos del sistema reproductivo y excretor, ¿cierto? Sistema urinario y la mayor parte del sistema cardiovascular, si no completo. Y el endodermo es la fuente del tejido que va a dar origen a saco vitelino y también da origen a revestimientos epiteliales. Lo más interno, ¿qué es lo más interno que tenemos? El epitelio respiratorio y digestivo. También hígado y páncreas, ¿cierto? El ectodermo embrionario, por lo tanto, me va a dar origen a el epitelio respiratorio, ¿cierto? Epitelio pulmonar y de vía respiratoria, epitelio digestivo, epitelio gástrico, epitelio intestinal, epitelio colónico, incluidas las glándulas que se conectan y abren en el tracto gastrointestinal. Las células glandulares de órganos asociados, como el hígado, páncreas, el epitelio de la vesícula biliar, por ejemplo. Eso es endodérmico. ¿Mm? Aquí tengo un corte transversal de un embrión en estado de gastrulación un poquito más avanzado. ¿Sí? Incluso ya tiene avanzado el proceso siguiente, que es la formación del tubo neural. Ese proceso se llama neurulación, lo vamos a ver en la otra clase. Acá lo que tienen entonces, síganme, es un corte que está más o menos a nivel del embrión posterior, donde se forma este surco y donde se forma el nodo. De hecho, aquí está el surco, ¿no? Y este espacio es el surco primitivo. Entonces, tienen esta delgada capa que recubre externamente a la estructura que se denomina ectodermo, y en su centro, originado desde este tejido ectodérmico, se origina esta estructura, que se conoce como tubo neural, y que es ectodérmico también.
Ahí tienen un tejido que se denomina neuroectodérmico, que es el que me va a dar origen a la médula espinal y al cerebro, y el tejido ectodérmico como tal, que si se fijan está ya a esta altura separándose, que este es el inicio de la neurulación, de hecho, y este tejido más externo se denomina ectoderma como tal. Tienen entonces ectoderma y neuroectoderma. Del neuroectodermo se forma el tubo neural. Pegadito entonces, como les decía, al eje central que viene dado por el tubo neural, tengo el mesénquima que está organizado. ¿Sí? Esto en un pollo puede ser, qué sé yo, a las 92, 120 horas. ¿Sí? Porque nosotros lo máximo que vimos era uno de 48 y recién estaba con el tejido mesenquimático no organizado. Están las células alargaditas metidas entre las capas. Pero esto está súper organizado. Aquí ya tienen un periodo somítico. Aquí tienen este mesoderma condensado a ambos lados del tubo neural. Como ven indicado por la S de somito. Eso es un mesoderma somítico o mesoderma paraxial. Ese mesodermo va a dar origen a las estructuras de las extremidades, músculos, huesos, cartílago y el tejido conectivo de la piel igualmente. ¿Sí? Luego, si se fijan, viene un mesodermo indicado por la letra I que conecta a estas ambas estructuras. Ese mesodermo I se denomina mesodermo intermedio y que es el que va a dar origen a el tejido del sistema nefrourinario, a los riñones, los uréteres. Ujú. Y desde este mesodermo intermedio se originan dos estructuras, ¿cierto? Una que apunta hacia el ectodermo y una que apunta hacia el endodermo. Digamos que esta es más dorsal, ¿no? A esto se le denomina mesoderma somático y este que va o que apunta hacia el endodermo se le denomina mesodermo esplácnico o mesodermo visceral. ¿Sí? El mesodermo es el más dorsal. Está con la música. ¿Alguien escucha tango o algo así? El mesodermo que es parietal, este de arriba, ¿cierto? Me va a dar origen a el tejido conectivo de corion y amnios, me va a dar origen a anexo embrionario. Mientras que el mesodermo esplácnico me va a dar origen a las vísceras. El esplácnico es víscera, ¿sí? Me va a dar origen al intestino primitivo o al tejido conectivo del intestino, es el que da origen a músculo, etc. Y también da el tejido conectivo al unirse con el endodermo, que es esta capa delgadita que está acá, indicado por EN, endodermo. Este es el desarrollo aórtico. Estas son las aortas dorsales. AD, aorta dorsal. Se ven incluso ya algunas células sanguíneas en el interior de estas aortas primitivas. Lo que tienen acá, indicado por la N, es una estructura que se llama notocorda. Notocorda. Y que es la que genera la inducción al interactuar, ¿cierto?, con el neuroectodermo. Porque inicialmente, a ver, no. Inicialmente lo que tienen es algo como esto. Tienen el ectodermo y tienen un surco aquí como una boca, así. Si me siguen. Y está abierto. Ese surco es el que se veía en el embrión cuando lo vimos en forma completa. Entonces, ¿cómo es que de ese tejido se forma un tubo? Bueno, eso viene dado por señales morfogenéticas moleculares que le envía la notocorda al neuroepitelio. La notocorda le dice, mira, tú tienes que formar un tubo. Tienes que imaginarte, cerrarte y formar un tubo y despegarte del ectodermo. ¿Sí? Entonces la notocorda es fundamental para el desarrollo del cierre del tubo neural. Lo vamos a hablar también la próxima clase al iniciar, que es donde hablamos de neurulación antes de ver anexo embrionario.
Por último, ahí está un mayor detalle de cómo se ven los embriones al pasar los días, las horas, ¿cierto? Van desarrollando, y lo que quiero que quede más claro acá más que nada, es que van desarrollando cada vez mayor número de, estos son los somitos, ¿sí? Mayor número de estructuras mesodérmicas paraxiales o somitos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las primeras estructuras que dan origen a los somitos son más dorsales, más hacia la cabeza. Aquí está la cabeza, ¿cierto? Está el primordio del sistema nervioso aquí. ¿Qué es lo que van a dar origen? A las extremidades anteriores. Ujú. Y a medida que el individuo va creciendo, va desarrollando mayor número de somitos. ¿Por qué? Porque necesito crecer. Me va a dar origen entonces al tejido conectivo de diferentes estructuras. Los somitos más ventrales me van a dar origen a el tejido conectivo, músculo hueso, ¿cierto? De las extremidades posteriores. Entonces, en sencillo, el mensaje es que a medida que va avanzando la edad del desarrollo, van a encontrarse con un mayor número de somitos. Y eso tiene relación, o de mesoderma paraxial, y eso tiene sentido con la aparición de miembros anteriores y miembros posteriores, y el desarrollo también de las estructuras relacionadas con tejido conectivo de la piel, la dermis, con músculo, con hueso. Incluso se denomina que, por ejemplo, desde un somito, las células que te dan origen al tejido conectivo de la piel se denominan dermótomos. Las células que te van a dar origen desde un somito a músculo se denominan miótomos. Y las células que te van a dar origen al hueso se llaman esclerótomos. Todas esas células vienen dadas por el desarrollo del mesoderma somítico o paraaxial. Cortito, porque podríamos haber visto neurulación, pero lo vamos a dejar para la otra clase. Otro planeta. ¿Dudas, babies? No, profe, no, todo tenía la clase. Sí, para que vean de dónde salimos. Nosotros tenemos exactamente el mismo proceso, así que como que se identifica un poco con estas cosas. Ojo, como les decía con la guía, cuando empieza a hablar de días, de que del humano, incluso, por ejemplo, habla de que del ciclo menstrual, un montón de cosas. Esa cuestión claramente a mí no me interesa. ¿Ok? Vale. ¿No hay dudas, babies? No, profe. No, tú entrete. Me gusta más la próxima, esta es como más densa, la próxima es más entrete. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, como le estaba comentando, la próxima semana les voy a dar la clase grabada, no voy a hacer clases como hoy, pero la clase está grabada. Hagamos el último repaso, porque nos queda ver, obviamente, esto viene dado en forma voluntaria. ¿Qué nos queda ver? ¿Nervioso? ¿Vimos nervioso, no? Sí, estábamos viendo nervioso. Pero en estos repasos, en el taller, ¿vimos nervioso? Ah, no, no, Creo que hemos visto hueso y músculo, ¿no? Bueno, Me exacto. parece que nervioso, profe, no. No, nervioso no lo hemos visto. ya, listo, no. Entonces vámonos a eso. Voy a cargar el Atlas favorito. Ah, lo que sí les puedo subir sobre los seminarios son eh, la rúbrica y lo que solicito, ¿vale? Eso sí se los puedo compartir de momento. Lo principal, o una de las cosas principales que quiero que sepan es que no deben ocupar las mismas imágenes que tengo yo puestas en las diapositivas para mostrar cosas, ¿sí? Tienen que darle un poquito de tiempo a la búsqueda, pero para eso tienen los libros, ¿cierto? Está el ROS disponible en todas partes, está el Bacha disponible en todas partes, tienen estos atlas virtuales que de aquí pueden tomar fotos parecidas, ¿cierto? De los mismos tejidos. No habría problema en sacarlo de la misma fuente, que no sea la misma foto, ¿sí? A ver.
Usted me dice, usted, profe, que va a subir la clase que corresponde al lunes 4. Claro, la clase de la Es, próxima semana, esa va a estar grabada. va a ser grabado, vale. Claro, y con eso les doy más tiempo para que hagan el seminario. Y por lo demás, además, no sé si fijaron la planificación, pero primero vienen los seminarios y después la prueba 3. Entonces, O sea, vamos a realizar el seminario como vamos a hacer la nota prueba 4 4. antes que la 3, básicamente. Disculpe, profe, de que pregunté no hay engaño, pero ¿y eso por qué ¿Cómo? toma más tiempo preparar el seminario? ¿Por eso? ¿Por qué ¿Cómo? la 4 Se antes de escuchó la cortado. 3? Disculpe, ¿por qué la 4 antes de la 3? Así fue la planificación central. Me declaro inocente completamente. Ya, vale. A mí Yo me lo avisaron comprendo. que era así, punto. Ya, Para ser claro. es No tengo idea por como, qué. Así quedó. Por el tema del tope con bioquímica, me imagino que fue medio desastroso. mm, Debe ser eso. Estoy ¿qué mirando acá pienso? a ver qué ¿Qué, podemos. qué pienso? ¿A qué le ¿Eso podemos? eso nos juega a favor? ¿Nos juega en contra a nosotros? O sea, es que tienen mucho tiempo para estudiar para la prueba 3. Ya, No sé si es bueno o malo eso. Pero son 3 no sé, clases, reproductivo, embriología, digo. siempre es bueno. Yo creo que es bueno. Sí, vale. E incluso como somos pocos, puede que los seminarios los terminemos una semana antes también. A lo mejor podríamos adelantar la prueba. Ahí vamos a Nos darle un acomodamos. dependiendo de cómo se vayan dando las cosas. Profe, consulta, ¿los seminarios son en la hora de laboratorio? Según el programa, los seminarios son online, los días lunes. Ah, o sea, nosotros... Los sábados, cuando nos juntemos, es controles y prácticos. Ah, no entiendo, o sea, ¿se lo vamos a presentar a usted mediante un video o compartimos pantalla durante el Zoom? No entiendo eso. Claro, claro, como ahora. Lo mismo que una clase. Si en el fondo estos seminarios es que ustedes hagan la clase, Ah, ya entendí. ¿vale? Y lo que hacemos Ya. también, esto está quedando grabado, así que van a tener las indicaciones. Lo que hacemos también es que los controles que se hagan son de la materia de los seminarios. Entonces, para que todos tengan el mismo material, les pido que hagan un pequeño resumen de unas 3 páginas, sin contar las imágenes, más o menos, con material informativo, cosa que me lo entreguen a mí, es parte de la evaluación eso, y yo se lo subo y es como la guía. Entonces, al que le toque, qué sé yo, respiratorio, entrega un resumen de respiratorio y todos lo pueden leer la semana que viene para el control. Ese es como el material para ocupar para los controles. Eso está mucho más detallado en las indicaciones que les voy a subir, ¿vale? Pero se entiende más o menos. Tienen que presentar y tienen que entregar un resumen escrito, material para que podamos hacer los controles. Y de nuevo, otra cosa, no sé si quedó claro, que en la prueba les voy a poner imágenes y esas imágenes son puntos para la prueba, obvio, y además las voy a contar, son 6 preguntas básicamente, las voy a contar como un control, para disminuirle la carga de controles después, porque si ven el programa dice control 3 y 4 juntos. ¿Vale? Entonces le estoy sacando uno y le voy a preguntar de la misma materia para que disminuirle un poco la carga. mm, ¿Se vale, entiende profe. esto? Sí, se entiende. Cuando usted nos entregue el, la tarea a cada grupo, nos va a entregar la rúbrica también, ¿cierto? Sí, la puedo subir antes. Como te digo, lo que pasa es que necesito todos los grupos para poder distribuir los temas, las fechas y todo. Si me faltan grupos, no puedo distribuir nada. Pero no pueden tener ventaja algunos frente a otros, ¿no? Entonces, mándenme los grupos. Alejandro, ahí te encargo Sí, que molestes sí, profe, no se al preocupe. plantel completo. Pero ya Si me han faltan estado llegando grupos, durante la clase, ¿eh? sí, pues si faltan grupos, después que yo haga, le hable a mi compañero, usted me avisa por correo. ¿Cuántas personas faltan? Ya, aquí terminando, les voy a mandar lo que tengo, como una plantilla de los grupos que están, para que vean los que faltan. Vale, profe, Vale, gracias. entonces déjenme un segundito. Y aquí les voy a compartir esta belleza. A ver qué belleza se habrán imaginado que les voy a compartir. Tejido nervioso, obviamente. ¿Vale? ¿Qué órgano es ese?
de entrada. Cerebro. No, No. eso es cerebelo. ¿Vale? Aquí tengo un cerebelo. ¿Vale? El cerebelo entonces tiene esta conformación en múltiples hojas o folias, ¿cierto? Que están sostenidas por un tronco y una rama, entre comillas, ¿no? Que corresponden a sustancias blancas. Donde está el dedito blanca, ¿cierto? Y por fuera la sustancia gris. Entonces el cerebelo, un bilobulado, ¿cierto? Y tiene esta organización estructural, está revestido por meninges, que aquí se ven, ¿cierto? Donde entran los vasos sanguíneos, delgada membrana externa. A ver si las podemos ver con mayor detalle, las meninges. Oh, ¿por qué se mueve tanto? Ahí está la meninge, lo que se ha cargado. Vasos sanguíneos, ¿cierto? Ahí. Y el resto, una delgada lámina de tejido que es conectivo bastante fino. Aquí se nota ya con mucha claridad. Esas son las meninges, la capa más externa. Sí, aquí tengo un insight mayor de sustancia gris. Vámonos al detalle de sustancia gris. Pero ¿se acuerdan que la sustancia gris está organizada en capas, no? En el cerebelo, ¿se acuerdan cómo son? No se acuerdan. Ahí va. Aquí tengo la sustancia gris. Súper. Obviamente estoy en la zona más externa, ahí están las meninges. Y como ven, es tejido conectivo denso y regular, delgadito, con vasos sanguíneos. Desde ahí le entra la irrigación al tejido. Y aquí tengo un detalle de la gris. Esto es puro gris lo que tengo en la imagen. ¿Sí? Y tengo tres capas notables. Esta capa, rosada eosinofílica, ¿cierto? A ver si con mayor detalle. Me pasó esto, no quería. Pero esa capa más externa eosinofílica, ¿verdad? Esta es la capa más externa y que se comprende por principalmente axones, que se están notando igual, se ve, ¿o no? Mucho Profe, se axón, van. Profe, se notan bien. ¿Sí? Esta es la capa más externa de la sustancia gris del cerebelo, ¿cierto? Y se le denomina, ¿se acuerdan cómo se denomina, no? Se llama capa molecular, Molecular. molecular y capa molecular. Luego viene una capa intermedia que corresponden a estas células grandes. ¿Sí? Y esas células grandes, ¿cierto? Son neuronas multipolares que se denominan células de Purkinje, De Purkinje, sí. ¿sí? Y que son estas neuronas que comunican una capa con la otra, básicamente. ¿Sí? Entonces tienen procesos dendríticos y axónicos, ¿cierto? Que comunican a un lado al otro. Perdón, son neuronas bipolares estas. Estoy hablando de cera, son neuronas bipolares. ¿Sí? Esa capa se llama capa de Purkinje, que solo esta capa que incluye esas células, nada más. Y por debajo viene esta capa de células basofílicas, que son casi puro núcleo, pero si nosotros las tiñéramos con alguna tinción especial, nos vamos a dar cuenta, igualmente son neuronas, pero son más chicas, ¿sí? Esta capa se llama capa granular, y es la capa más interna de la sustancia blanca, de la sustancia gris, perdón. Molecular, Purkinje, granulosa. Y la granulosa, si buscamos con cariño, nos vamos a encontrar con somas de neuronas bastante grandes también. Hay que buscarlas con amor. Nuevamente aquí encontré capa de Purkinje, claramente. Capa molecular,
A ver si puedo ver detalles de Blanca. Y tengo mucha Blanca. ¿Cierto? Hay un gran vaso sanguíneo que se viene desde la meninge hacia el interior. Y en la sustancia gris vimos que teníamos somas, ¿cierto? Especialmente concentrado en la capa de Purkinje. Pero en la blanca, donde sea que nosotros miremos blanca, nos vamos a encontrar principalmente con axones. Por lo tanto, si el PC me suelta, digamos, y se carga esto, vamos a ver que tienen un material fibrilar eosinofílico bastante homogéneo. Similar, por lo demás, a lo que se está viendo en la capa molecular. Eso corresponde a puros axones, ¿no? Axones mielinizados es puro neuropilo, básicamente. Yo no sé qué pasó. No me quiere soltar. Pero quiero ver blanca, a ver. Se me puso pesado. Si se fijan, ahí está la gris, de aquí a acá, molecular, Purkinje que está entre medio, y está granular, que son estas células chiquititas basofílicas, que igualmente son neuronas. Y en todo el centro, esta estructura ramificada corresponden a sustancia blanca, al árbol de la vida, que así se llama. Pucha, no quiere nada, no sé por qué se ha puesto así. A ver, F5, a ver cómo anda, para no quedarnos sin ver blanca. Se fue a negro, un segundo. Bien, ahora sí. Ahí estamos en blanca. Se ven, tienen algunas mellas, esos son todos artefactos, ¿ah? Aprovechemos de ver algunas cosas. Y tienen un vaso sanguíneo, y tienen el espacio que está entre el vaso sanguíneo y el neuroparénquima, que se llama espacio de Virchow-Robin o barrera hematoencefálica. Y aquí tienen blanca. No hay ningún soma. Sí, si se fijaron, los somas son células, bueno, son parte de la neurona, son grandes, son a veces triangulares, piriformes o pueden ser poligonales. Pero son re grandes. Si aquí estamos viendo casi el máximo aumento de esta imagen. Ujú. Todo este material eosinofílico, fibrilar, ¿cierto? Corresponden a axones entrecruzados que te van a dar finalmente este material homogéneo eosinofílico que corresponde a neuropilo, pero tengo células también, po, ¿verdad? ¿Qué células son estas? En general, ¿qué célula dirían que son? Esa, esa.
Esa de ahí, esa que es más grande. ¿Qué células son estas? O sea, yo tampoco sé qué células son, pero póngale. No, ¿Qué tipo no de son célula es? neuronas, profe. ¿Cómo? Neuronas no son. No, justamente no. Entonces, si no son neuronas, glía, pura glía. Eso es lo que tienen ahí. No sé si son oligodendroglia, no sé si son astrocitos. Lo más probable es que sean astrocitos la mayoría. Pero no tengo cómo saber. Acuérdense que hay que hacer tinciones especiales para ver cada una de las células. Microglia, ¿cierto? Pero todas esas son glías, ¿vale? Ahí tienen un vaso sanguíneo notable con su espacio de Virchow-Robin, ¿verdad? El espacio. ¿Mm? Y eso más que nada el cerebelo no es tan complejo. Segundo, porque no veo nada, así que voy por médula espinal. Vamos a ver médula ganglio y estamos. Para que se cargue todo bien. Esta. Aquí tengo médula y ganglio juntos. A ver, para acá. Voy a compartir. ¿Ve? Aquí tengo médula entonces. Claramente la médula espinal es este tejido. Exactamente el mono que les puse en clase, ¿verdad? Donde tienen, a diferencia del cerebelo, aquí tienen la sustancia gris en el interior, en forma de esta mariposa, claramente, ¿cierto? Con su asta dorsal, sus astas dorsales, dos, y sus astas ventrales, dos. Y están rodeadas de sustancia blanca. La médula entonces tiene sustancia blanca por fuera y gris por dentro. Están rodeadas por tejido conectivo, ¿cierto? Tienen un tejido conectivo que es más grueso que este que está acá, y tiene un tejido conectivo más finito que está aquí, ¿verdad? Entonces aquí tienen la gruesa capa de meninge más externa, que se denomina dura madre. Esta es la dura madre. ¿Cierto? Y por debajo, la fina capa de tejido conectivo, que ahí viene, ¿cierto? Que corresponde a pía madre y aracnoides. Y si vemos con mayor detalle, vamos a ver que tenemos sustancia blanca. ¿Y en qué se le nota? En dos cosas. Uno, fíjense que hay mucha vacuolización en muchos espacios claros. Ujú. Todos esos espacios claros es mielina. Y la mielina se sintetiza alrededor de axones y por lo tanto está más asociada a sustancia blanca. Si esto yo lo tiñera con Luxol Fast Blue, se me tiña azulito, azulito. En cambio, me vengo acá para lo que les decía que era gris y mira los que me aparecen ahí, de lejos, mira. ¿Qué son esas células? ¿Qué células son estas? Ahí están las neuronas. Esas son neuronas. Esos son Son las somas. neuronas. Somas, neuronas. Esos son somas. Entonces estoy en gris aquí, claramente. Somas.
Mira ahí. El soma conoaxónico, axón, axón, axón. Gran axón, ¿cierto? Ahí otro soma bien grandote. Y las células chiquititas que están entre medio son glía también. Esa célula de ahí. Eso parece una óligo. Ese es un óligo seguro. Ese es un óligo seguro. Oligodendrolia, ¿sí? Esa es una oligodendrolia segura. Esas tres de ahí, oligodendrolia. Sí, las puedo reconocer porque están pegaditas al soma y son las que van a producir mielina. ¿Mm? Si no es por esa relación anatómica, esa cercanía, no podría saber. Las glías se ven todas iguales, básicamente. ¿Mm? Y había técnicas especiales, como hablamos, como para diferenciar. Vámonos al centro. Ven, y estoy casi en aumento menor y se ven las neuronas, ¿no? Los núcleos. Oh, el axón se me fue ya. A ver si encontramos. El axón es esta prominencia, ¿cierto? Alargada que sale del soma. Esa, por ejemplo. Ahí, ahí. Este no puede ser más claro. Ahí. ¿Sí? Eso. Esos son axones. Vámonos al canal del epéndimo. Si se fijan, al centro tienen ese espacio. Ese espacio se llama canal medular o se llama canal del epéndimo. Acuérdense que estaba revestido por un epitelio, que no se les puede olvidar cómo es. Al verlo lo tienen que reconocer de inmediato, es el único epitelio que hay así en el organismo. Ahí está, ¿cierto? Es un epitelio cúbico simple, ciliado, ahí se le nota N, que tiene cilios, ¿cierto? Dos cilios en esa célula, dos cilios en esa célula, con microvellosidad, que ahí se le ve, ¿cierto? Y que tienen esta célula más alargadita, con una proyección citoplasmática basal, ¿cierto? Que van a interactuar con los astrocitos para formar parte de la barrera hematoencefálica y que se conocen como tanicitos. Ese probablemente es un tanicito. Esta de acá, ¿cierto? Que está alargadita también, probablemente es un tanicito. El resto, estas células que tienen microvellosidad y que tienen cilios, se conocen como ependimocitos. Ujú. Entonces, el canal del epéndimo está revestido por un epitelio cúbico, simple, ciliado, con microvellosidades y tanicitos. Ese es el epitelio entonces del canal del epéndimo. Por aquí fluye el líquido cerebroespinal, ujú, que mantiene la comunicación, drena los desechos y le provee también algunos nutrientes al sistema nervioso. Simple. Eso es la médula espinal. Ahora veamos un ganglio periférico. ¿Cierto? Tienen gran cantidad de tejido conectivo, grasa, hueso aquí, y entre medio esta estructura. Y esta estructura de lejos, ¿cierto? Es un ganglio nervioso periférico. Tampoco es difícil de identificar porque tienen esta estructura. ¿Sí? Que son somas bastante grandes. Fíjense que tengo re poco aumento y los somas son súper, súper grandes.
Aquí tengo tejido nervioso periférico también, vamos a ocuparlo. Mientras, vamos al ganglio. Se fijaron, tenían esas células grandes, grandes, que son somas. Un ganglio, esa es la misma foto que tengo en la clase. Voy a cambiar. Este ganglio son grupos de somas, grupos de neuronas que van a dar origen a nervios periféricos. Son grandes grupos de somas que se interconectan y generan respuestas nerviosas. Entonces se caracterizan por este soma muy grande, que están rodeados además por unas células chiquititas, ¿cierto? Este se nota muy bien, mira. Profe, aquí hay puro soma nomás, no se vería ninguna estructura, algún axón. Se ven, pero fundamentalmente el 90% del tejido son puros somas. Porque Ah, de ya, aquí profe. salen los axones, igual en alguna parte, dependiendo del corte, te van a salir. ¿Sí? De hecho, ahí están. Se fueron, pero estaban acá. ¿Sí? Te puede aparecer tejido axonal y dan origen a nervio, entonces te van a aparecer. De hecho, ahí está el origen del nervio. ¿Te fijas ahí? Pero la estructura característica del ganglio es esta. Las somas grandes rodeados por estas células chiquititas, redondas, que se llaman células satélite y que nutren a estos somas y además permiten la potencial, aunque pobre, regeneración del tejido nervioso. Eso es un ganglio bien sencillo y te dan origen a esta estructura, a nervios. ¿No? Entonces, por fuera del ganglio, ¿cierto? Está rodeado por somas, 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 y al centro te dan origen o la salida de un nervio. A ver si me sirve este nervio periférico. Este pegadito, de hecho, aquí se nota, mira, saliendo. Ah, qué buena. Mira. Saliendo, ahí está el ganglio y me genera un nervio que sale así. ¿Sí? Esto es un nervio. Está rodeado por completo. Bueno, esto es un corte transversal, o sea, un corte longitudinal. Está rodeado por completo por una vaina de tejido conectivo, que se denomina epineuro. Y cada nervio, cada fibra nerviosa, nótese, cada una, yo la puedo distinguir. Y eso es porque están separadas por tejido conectivo, cada una de ellas. El tejido conectivo que envuelve a cada. Sí, pues se fue, pero momento que cargue. Pero el tejido conectivo que me envuelve a cada una de las fibras nerviosas, ahí está. Esto que ahí se nota hasta con sus celulitas. Ahí tejido conectivo, conectivo. Cada una de estas fibras viene rodeada de conectivo. Este conectivo que rodea cada fibra se llama endoneuro. Endoneuro. Y este material vacuolado más clarito corresponde a la mielina. A ver si me sirve del todo la imagen. Si no, pasamos a un nervio periférico para terminar. Vaina nerviosa, ¿cómo no reconocerla? Déjame buscar otra imagen. Buenísimo. Por último, nervio periférico. ¿Sí? Aquí se nota mucho más claro lo que estábamos hablando anteriormente. Sí, este es un nervio ciático, un gran nervio por lo demás. Y aquí sí se pueden ver muy, muy bien las envolturas del tejido conectivo. Oh, aunque se mueva tanto. Entonces, tenemos este grueso tejido conectivo que envuelve al nervio por completo. Se nota, ¿no? Este.
Sí, profe. ¿Sí? Ese tejido es epineuro, el tejido conectivo más externo. Cada una de estas estructuras que se denominan fascículos, ¿cierto? También vienen rodeados por una vaina de tejido conectivo, si me siguen. Sí, más delgadita, que ya está más en directo contacto con el nervio. Ahí, mayor Es como el aumento. borde más eosinofílico. Ahí, exactamente, un borde que está mucho más eosinofílico y directamente en contacto con el tejido nervioso. Ahí, no puede más de bonito. ¿Sí? Y es más eosinofílico, efectivamente. Ese. ¿Sí? Ese tejido se llama perineuro. Perineuro. Si nos vamos al detalle, cada una de estos son axones mielinizados, fibra nerviosa, ¿sí? Y cada uno de ellos está delimitado también por estructura eosinofílica, ¿no? Y Ese es el tienes un endo. axón, mielina, y tienes el endoneuro, que es el conectivo, que aquí se nota en el otro plano, ¿cierto? Igual que vimos anteriormente, y que te separa cada una de las fibras nerviosas y les proporciona sostén y nutrición, ¿no? Por el centro entonces tienen el axón, que ahí se ve un axón, por ejemplo, un espacio blanco que es la mielina, y el tejido conectivo que lo envuelve, que es el endoneuro. Y eso es básicamente la anatomía del nervioso. No es para nada complejo. En patología se pone feo, pero aquí no. ¿Vale? No sé si hay dudas. Y con eso estamos. No, no necesitamos mucho más. ¿Dudas? No, profe, todo claro. No, profe, clarito. ¿Todo bien? Listo nomás. Entonces, con eso estamos por los repasos, babies. La próxima semana, obviamente, no hay. Ya corresponde ahí trabajar en los seminarios nomás para adelante. ¿Vale? Así que mándenme los grupos, ya tengo algunos. Eh, no, si ahora alcanzo lo hago, si no mañana le estoy enviando este Excel con lo que ya tengo, que creo que tengo 2 o 3 grupos más o menos, según lo que me ha estado llegando. Ahí tengo un par de grupos más, vamos bien. ¿Vale? Profe, Sí. este, este video, ¿cuándo lo va a subir? ¿Una vez que se genere o mañana? Tal vez lo suba mañana, es que depende, a veces se demora. ¿Eh? Y sé que estoy debiendo el de la clase anterior, ¿sí? Ya, profe. ¿Está el de la clase anterior o no? Ni lo han visto. No. No, no, desconozco, profe, la verdad. Voy a mirar, pues si me falta lo subo los dos. Pero me preocupa más el tema del seminario. Si no, mañana temprano, porque tengo tiempo mañana. ¿Vale? Pero Ok, lo más profe. pronto posible. Esto no entra en la segunda prueba tampoco. ¿Ok? Ah, bueno, lo que estábamos viendo ahora sí, el taller. ¿Vale? Entonces le encargo también ahí al señor Delgado, Alejandro, que avise que este es el tercer taller que tenemos. Yo no sé si están enterados arriba, pero para que ocurra todo lo que tenga que ocurrir como corresponda. Ya, profe, tranqui. Ya, profe, Vamos gracias. entonces, muchachos. Ha sido un placer, concentradamente la clase, pero muy, muy interesante. Profe,